y si se quedaba una hora, para la vieja gran dama que daba la soirée era una fiesta más grande de lo que fuera en otro tiempo para un director de teatro que Sarah Bernard, después de haber prometido vagamente una participación con la que no se contaba, hubiera llegado y, con una complacencia y una sencillez infinitas, hubiera recitado en lugar del fragmento prometido una veintena más. La presencia de aquella Orián, a la que los jefes de gabinete trataban por encima del hombro y que no por eso dejaba el espíritu hace andar al mundo de procurar conocerlos cada vez más, acababa de dar categoría a la soirée de la vieja dama, en la que sin embargo no había más que mujeres extremadamente chic, aparte y por encima de todas las demás soirées de viejas damas de la misma season, como también habría dicho Madame de Forcheville, pero para cuyas soirées Orián no se había molestado. En cuanto hube acabado de hablar con el príncipe de Guermantes, Bloch se apoderó de mí y me presentó a una mujer joven que había oído hablar mucho de mí a la duquesa de Guermantes y que era una de las mujeres más elegantes del momento. Ahora bien, su nombre me resultaba totalmente desconocido y el de los diferentes Guermantes no debía de serle muy familiar, porque preguntó a una americana a título de que Madame de Saint-Loup tenía tanta intimidad con toda la sociedad más brillante que allí se encontraba. Y esa americana estaba casada con el conde de Farcy, pariente oscuro de los Forcheville, y para quien estos representaban lo más grande del mundo. Por eso respondió con toda naturalidad, aunque solo fuese porque de soltera se llamaba Forcheville. Es lo más grande que hay. Es más, sin dejar de creer ingenuamente el apellido de Forcheville superior al de Saint-Loup, ¿sabía Madame de Farcy al menos lo que era este último? Pero la encantadora amiga de Bloch y de la duquesa de Guermantes lo ignoraba por completo y, como era bastante atolondrada, respondió de buena fe a una joven que le preguntaba cómo estaba emparentada Madame de Saint-Loup con el dueño de la casa, el príncipe de Guermantes, por los Forcheville, información que la joven comunicó como si lo hubiera tenido desde siempre a una de sus amigas, quien, por tener el mal carácter y estar nerviosa, se puso colorada como un pavo la primera vez que un caballero le dijo que no era por los Forcheville por quienes Gilbert estaba emparentada con los Guermantes, de modo que el señor creyó haberse equivocado, adoptó el horror y no tardó en propagarlo. Las cenas, las fiestas mundanas, eran para la americana una especie de escuela Berlitz. Oía los nombres y los repetía sin haber conocido previamente su valor, su alcance exacto. A uno que preguntaba si Tansonville le venía Gilbert por su padre, Monsieur de Forcheville, se le explicó que no provenía en absoluto de ahí, que era una tierra de la familia del marido, que Tansonville estaba cerca de Guermantes y pertenecía a Madame de Marsantes, pero que, por estar muy hipotecada, había sido rescatada como dote por Gilbert. Por último, cuando un viejo del antiguo círculo evocó a Swann como amigo de los Sagan y de los Mucci, y la americana amiga de Bloch preguntara cómo lo había conocido yo, declaró que lo había conocido en casa de Madame de Guermantes, sin sospechar nada del vecino de campo, joven amigo de mi abuelo, que Swann representaba para mí. Equivocaciones de este género han sido cometidas por los hombres más famosos y pasan por particularmente graves en toda sociedad conservadora. Saint-Simon, queriendo mostrar que Luis XIV era de una ignorancia que le hizo caer varias veces en público en los absurdos más groseros, solo da de esa ignorancia dos ejemplos, a saber, que el rey, ignorando que René era de la familia de Clermont-Galleran y Saint-Héreen de la de Montmorin, los trató como hombres de poca importancia. Por lo que se refiere a Saint-Héreen, tenemos por lo menos el consuelo de saber que el rey no murió en el error, pues lo sacó de él muy tarde Monsieur de la Rochefoucauld. Es más, añade Saint-Simon, no sin cierta lástima, tuvo que explicarle qué casas eran aquellas cuyo nombre no le decía nada. Este olvido tan vivaz que recubre tan deprisa el pasado más reciente, esa ignorancia tan invasora, crea de rechazo un pequeño saber, tanto más valioso cuanto menos difundido, que se aplica a la genealogía de la gente, a sus verdaderas posiciones sociales, a la razón de amor, de dinero o cualquier otra por las que han emparentado o mal emparentado con determinada familia,
saber apreciado en toda sociedad en la que reina un espíritu conservador, saber que mi abuelo poseía en el más alto grado sobre la burguesía de Combray y de París, saber que Saint-Simon apreciaba tanto como en el momento en que celebra la maravillosa inteligencia del príncipe de Conti, antes incluso de hablar de las ciencias, o más bien como si esta fuera la primera de las ciencias. Lo elogia por haber sido una inteligencia preclara, luminosa, justa, exacta, amplia, de una lectura infinita, que no olvidaba nada, que conocía las genealogías, sus quimeras y sus realidades, de una cortesía distinguida según el rango, el mérito, capaz de otorgar todo lo que los príncipes de sangre deben y que ya no otorgan. Llegaba a explicarse incluso en este punto y sobre sus usurpaciones. La historia de los libros y de las conversaciones le proporcionaba materia para decir lo que le parecía más halagüeño sobre el nacimiento, los cargos, etc. Para una sociedad menos brillante, todo lo relacionado con la burguesía de Combray y de París, mi abuelo no dejaba de saberlo con menos exactitud ni lo saboreaba con menos glotonería. Eran ya muy poco numerosos estos sibaritas, estos entendidos que sabía que Gilbert no era Forcheville, ni Madame de Cambervell Meseglis, ni la más joven una Valentinoise. Poco numerosos, quizá reclutados incluso en la más alta aristocracia, no son forzosamente los devotos, ni siquiera los católicos, los que más saben de la leyenda áurea o de los vitrales del siglo XIII. Muchas veces en una aristocracia secundaria, más codiciosa de aquello a lo que casi no se acerca y que tiene más tiempo para estudiarla porque la frecuenta menos, pero contentos sobre todo de encontrarse, de conocerse unos a otros, de dar suculentas cenas corporativas como la Société de Bibliophiles o de Amis de Reims, cenas en las que se degustan genealogías. No se admite a las mujeres en ellas, pero al volver a casa los maridos dicen a la suya: he estado en una cena interesante. Había un tal Monsieur de la Raspelière que nos ha fascinado explicándonos que esa Madame de Saint-Luc que tiene esa hija tan guapa no es para nada una Forcheville, es toda una novela. La amiga de Bloch y de la duquesa de Guermantes no era solo elegante y encantadora, también era inteligente, y la conversación con ella resultaba agradable. Pero me la había vuelto difícil no solo el nombre de mi interlocutora, nuevo para mí, sino el del gran número de personas de las que me habló y que en ese momento formaban el núcleo de la sociedad. Bien es verdad, por otro lado, que, como ella quería oírme contar historia, muchos de los que cité no le dijeron absolutamente nada. Todos habían caído en el olvido, al menos los que solo habían brillado con el resplandor individual de una persona y no eran el nombre genérico y permanente de alguna célebre familia aristocrática, cuyo título exacto rara vez conocía la joven, suponiendo nacimientos inexactos a partir de un nombre oído al revés la víspera en una cena, y en su mayoría no los había oído pronunciar nunca, por no haber empezado a frecuentar la sociedad, no solo porque todavía era joven, sino porque vivía desde hacía poco en Francia y no había sido recibida enseguida, sino unos cuantos años después de que yo mismo me hubiese retirado. No sé cómo el nombre de Madame Leroy salió de mis labios, y por azar, gracias a algún viejo amigo de Madame de Guermantes que le hacía la corte, mi interlocutora había oído hablar de ella, pero de manera inexacta, como vi en el tono desdeñoso con que aquella joven snob me respondió: sí, sé quién es Madame Leroy, una vieja amiga de Bergot, en tono que quería decir una persona que yo nunca habría querido que viniese a mi casa. Comprendí al vuelo que el viejo amigo de Madame de Guermantes, como perfecto hombre de mundo imbuido del espíritu de los Guermantes, uno de cuyos rasgos era aparentar no dar importancia a las relaciones aristocráticas, había considerado demasiado estúpido y demasiado antiguermantes decir Madame Leroy, que frecuentaba a todas las realezas, a todas las altezas, a todas las duquesas, y había preferido decir era bastante divertida. A Bergot un día le respondió esto:
Solo que, para la gente que no sabe, estas informaciones a través de la conversación equivalen a la que da la prensa a la gente del pueblo y que cree alternativamente, según los periódicos que cada cual lee, que Monsieur Louet o Monsieur Reynac son unos ladrones o grandes ciudadanos. Para mi interlocutora, Madame Leroy había sido una especie de Madame Verdurin de la primera época, con menos brillo y cuyo pequeño clan hubiera estado limitado solo a Bergot. Por otro lado, esa joven señora es una de las últimas en haber oído, por pura casualidad, el nombre de Madame Leroy. Hoy ya nadie sabe quién es, cosa por lo demás perfectamente justa. Su nombre no figura siquiera en el índice de las memorias póstumas de Madame de Villaparisis, en cuya mente Madame Leroy ocupó tanto espacio. Por lo demás, si la marquesa no ha hablado de Madame Leroy, no ha sido tanto porque ésta la tratase en vida de un modo muy poco amable, sino porque no podía interesarle a nadie después de su muerte, y ese silencio está dictado menos por el rencor mundano de la mujer que por el tacto literario de la escritora. Mi conversación con la elegante amiga de Bloch fue deliciosa, porque la joven dama era inteligente, aunque la diferencia entre nuestros dos vocabularios la volvía trabajosa y al mismo tiempo instructiva. Por más que sepamos que los años pasan, que la juventud da paso a la vejez, que las fortunas y los tronos más sólidos se derrumban, que la celebridad es pasajera, nuestro modo de tomar conocimiento y, por así decir, tomar el cliché de este universo móvil, arrastrado por el tiempo, lo inmoviliza en cambio. De suerte que siempre vemos jóvenes a las personas que conocimos jóvenes, que a los que hemos conocido viejos los adornamos retrospectivamente en el pasado con las virtudes de la vejez, que confiamos sin reservas en el crédito de un millonario y en el apoyo de un soberano, sabiendo gracias al razonamiento, pero de hecho sin creerlo, que mañana podrán ser fugitivos desprovistos de poder. En un campo más restringido y de pura mundanidad, como en un problema más simple que inicia a dificultades más complejas pero del mismo orden, la falta de comprensión derivaba en mi charla con la joven dama del hecho de que habíamos vivido en cierto ambiente con 25 años de distancia. Me daba la impresión y habría podido reforzar en mí el sentido de la historia. Hay que decir, por otra parte, que ese desconocimiento de las situaciones reales que cada 10 años hace surgir a los elegidos en su apariencia actual y como si el pasado no existiese, que impide a una americana recién desembarcada ver que Monsieur de Charlus había ocupado en París la posición más eminente en una época en que Bloch no ocupaba ninguna, y que Swann, tan solícito como Monsieur Bontemps, había sido tratado con la mayor amistad. Ese desconocimiento no existe solo en los recién llegados, sino a quienes ha frecuentado siempre ambientes vecinos, y ese desconocimiento, tanto en estos últimos como en los otros, es también un efecto, aunque en esta ocasión se ejerza sobre el individuo y no sobre la capa social del tiempo. Desde luego, por más que cambiemos de ambiente, de género de vida, nuestra memoria, reteniendo el hilo de nuestra personalidad idéntica, vincula a ella en las épocas sucesivas el recuerdo de las sociedades en que hemos vivido, aunque sea 40 años antes. En casa del príncipe de Guermantes, Bloch sabía perfectamente el humilde medio judío en que había vivido con 18 años, y Swann, cuando ya no amó a Madame Swann, sino a una mujer que servía el té en aquel mismo Colombín, a donde Madame Swann había creído por un tiempo que era chic ir, como al té de la Rue Royale, Swann conocía de sobra su propio valor mundano. Se acordaba de Twickenham. No tenía la menor duda sobre las razones por las que iba al Colombín, más que a casa de la duquesa de Broglie, y sabía perfectamente que, aunque él hubiera sido 1000 veces menos chic, ir al Colombín o al Hotel Ritz no le hubiera vuelto un átomo más chic, porque todo el mundo puede ir a ellos pagando. Cierto es que también los amigos de Bloch o de Swann se acordaban de la pequeña sociedad judía o de las invitaciones a Twickenham, y así los amigos, como unos yo, algo menos distintos, de Swann y de Bloch,
no separaban en su memoria del Bloch elegante de hoy el Bloch sórdido de antaño, el Swann de Colombine de los últimos días, el Swann del Colombine de los últimos días, el Swann del Buckingham Palace. Pero estos amigos eran en cierto modo los vecinos de Swann en la vida. La suya se había desarrollado en una línea bastante próxima para que su memoria pudiera estar bastante llena de él. Sin embargo, en otros más alejados de Swann, a una distancia mayor no tanto social como de intimidad, que había hecho más vago el conocimiento y rarísimos los encuentros, los recuerdos menos numerosos habían vuelto más oscilantes las nociones. Y en extraños de este tipo, al cabo de 30 años, ya no queda un solo recuerdo preciso que pueda prolongar en el pasado y cambiar de valor al ser que se tiene ante los ojos. En los últimos años de la vida de Swann yo había oído a gente que sin embargo era del gran mundo decir a quien hablaba de él, y como si hubiera sido este su título de notoriedad: ¿se refiere usted al Swann del Colombine? ¿Se refiere usted al Swann del Colombine? Ahora oía decir a gente que sin embargo había debido saber, refiriéndose a Bloch, el Bloch Guermantes, el íntimo de los Guermantes. Estos errores que encienden una vida y aíslan el presente, que escinden una vida y, aislando el presente, hacen del hombre del que se está hablando otro hombre, un hombre distinto, una creación de la víspera, un hombre que no es más que la condensación de sus hábitos actuales, cuando en sí mismo lleva la continuidad de su vida que lo vincula al pasado. Estos errores dependen también del tiempo, pero no son un fenómeno social, sino un fenómeno de la memoria. En este preciso instante tuve un ejemplo, cierto que de una variedad bastante distinta, pero tanto más llamativa, de estos olvidos que modifican a nuestros ojos el aspecto de los seres. Un joven sobrino de Madame de Guermantes, el marqués de Villemandoise, había sido conmigo en el pasado de una insolencia obstinada que me había llevado por represalia a adoptar con él una actitud tan insultante que de manera tácita habíamos llegado a ser dos enemigos. Mientras estaba reflexionando sobre el tiempo en esa matiné de la princesa de Guermantes, se hizo presentar a mí diciendo que creía que yo había conocido a sus padres, que había leído artículos míos y deseaba trabar o reanudar trato conmigo. Es cierto decir que con la edad, como muchos, de impertinente se había vuelto serio, que ya no tenía la misma arrogancia, y que por otro lado se hablaba de mí, aunque por artículos muy modestos, sin embargo, en el ambiente que frecuentaba. Mas estas razones de su cordialidad y del paso que daba solo fueron accesorias. La principal, o cuando menos la que permitió a las otras entrar en juego, es que por tener una memoria peor que la mía, o por haber prestado una atención menos sostenida a las réplicas que yo había dado en otro tiempo a sus ataques, puesto que para él yo era entonces un personaje más pequeño de lo que él era para mí, había olvidado por completo nuestra enemistad. Mi nombre le recordaba a lo sumo que había debido verme, o alguno de los míos, en casa de una de sus tías, y no sabiendo a ciencia cierta si se hacía presentar o volver a presentarse, se apresuró a hablarme de su tía, en cuya casa estaba seguro de que había debido conocerme, recordando que en ella se hablaba a menudo de mí, pero no nuestras peleas. Un hombre en todo lo que muchas veces... Un nombre, eso es todo lo que muchas veces nos queda de un ser, no ya cuando está muerto, sino en vida, y nuestras nociones sobre él son tan vagas o tan extrañas y se corresponden tan poco con las que de él tuvimos, que hemos olvidado por completo que estuvimos a punto de batirnos en duelo con él, aunque sí recordamos que de niño llevaba unas extrañas polainas amarillas en los campos elíseos, donde en cambio, a pesar de que se lo aseguremos, no tiene el menor recuerdo de haber jugado con nosotros. Bloch había entrado saltando como una hiena. Yo pensaba, viene a unos salones en los que no hubiera penetrado hace 20 años, pero también tenía 20 años más. Estaba más cerca de la muerte. ¿De qué le servía? De cerca, en la translucidez de un rostro en el que, de más lejos y más iluminado, yo solo veía la juventud alegre,
sea que sobreviviera en él, sea que yo la evocara, se erguía la cara casi espantosa, llena de ansiedad, de un viejo Shylock, que espera todo maquillado, entre bastidores, el momento de salir a escena mientras recita el primer verso a media voz. Dentro de 10 años, en estos salones donde su apatía lo habría impuesto, entraría con muletas, convertido en amo que considera una obligación ingrata ir a casa de los de la Tremoille. ¿De qué le serviría? De los cambios producidos en la sociedad, yo podía extraer tantas más verdades importantes y dignas de cimentar una parte de mi obra, cuanto que no eran en modo alguno, como en el primer momento habría podido verme tentado a creer, específicas de nuestra época. En el tiempo en que, recién llegado yo mismo, y más neófito de lo que hoy era el propio Bloch, había entrado en el medio de los guermantes. Había tenido que contemplar como parte integrante de ese medio a elementos absolutamente distintos, agregados desde hacía poco y que parecerían extrañamente nuevos a otros más antiguos, de los que yo no los diferenciaba y que, teniendo a su vez por los duques de entonces, por miembros de siempre del Faubourg, tiempo atrás habían sido ellos, o sus padres, o sus abuelos, unos advenedizos, hasta el punto de que no era la calidad de los hombres del gran mundo la que volvía tan brillante aquella sociedad, sino el hecho de haber sido asimilados más o menos completamente por aquella sociedad que hacía de personas de 50 años después, de personas que 50 años después parecían todas iguales, personas del gran mundo. Incluso en el pasado, al que yo hacía retroceder el nombre de Guermantes para darle toda su grandeza, y desde luego con razón, pues bajo Luis XIV los Guermantes, casi regios, desempeñaban un papel más relevante que en la actualidad, se producía el mismo fenómeno que yo advertía en este momento. ¿No se los había visto entonces emparentar con la familia Colbert, por ejemplo, la cual hoy día, es verdad, nos parece nobilísima porque casarse con una Colbert parece un gran partido para un La Rochefoucauld, pero no porque los Colbert simples burgueses entonces fueran nobles emparentados con ellos, emparentaron con ellos los Guermantes, sino que llegaron a ser nobles porque los Guermantes emparentaron con ellos. Si el nombre Dauphine se extingue en la actualidad, si el nombre Dauphine se extingue con el actual representante de esa casa, quizá deba su lustre al hecho de descender de Madame de Staël, cuando antes de la Revolución, Monsieur Dauphine, uno de los primeros señores del reino, se jactaba ante Monsieur de Broglie de no conocer al padre de Madame de Staël y de no poder presentárselo más de lo que Monsieur de Broglie podía presentárselo a él mismo, sin sospechar siquiera que sus hijos se casarían un día, uno con la hija, otro con la nieta de la autora de Corinne. Por lo que me decía la duquesa de Guermantes, me daba cuenta de que yo habría podido encarnar en aquel mundo la figura de hombre elegante sin título, pero al que fácilmente se cree afiliado desde siempre a la aristocracia, que había encarnado Swann en el pasado, y antes que él, Monsieur Lebrun, Monsieur Ampère, todos aquellos amigos de la duquesa de Broglie, quien a su vez tampoco tenía mucho que ver al principio con el gran mundo. Las primeras veces que cené en casa de Madame de Guermantes, cuánto debía de haber chocado a hombres como Monsieur de Beaucerfil, menos por mi presencia que por observaciones que atestiguaban mi absoluta ignorancia de los recuerdos que constituían su pasado y daban su forma a la imagen que él tenía de la sociedad. Un día, cuando Bloch, ya muy viejo, tuviera un recuerdo bastante antiguo del salón Guermantes, tal como se presentaba en este momento a sus ojos, sentiría el mismo estupor, el mismo mal humor en presencia de ciertas intrusiones y ciertas ignorancias. Y por otro lado, habría contraído sin duda y dispensaría en torno suyo esas cualidades de tacto y discreción que yo había creído privilegio de hombres como Monsieur de Norpois y que vuelven a formarse y se encarnan en aquellos que, entre todos,
más nos parecen excluirlas. Por otra parte, el caso que se había dado conmigo de ser admitido en el círculo de los guermantes me había parecido algo excepcional. Pero si salía de mí mismo y del medio que inmediatamente me rodeaba, veía que este fenómeno social no era tan aislado como al principio me había parecido y que, de la cuenca de Combray, donde yo había nacido, eran en última instancia bastante numerosos los surtidores de agua que se habían elevado de manera simétrica a la mía, por encima de la misma masa líquida que los había alimentado. Cierto que como las circunstancias siempre tienen algo de particular y los caracteres de individual, había sido muy distinta la forma en que Legradin, mediante el extraño matrimonio de su sobrino, había penetrado a su vez en aquel medio, en que la hija de Odette había emparentado con él, en que el propio Swann y yo, por último, lo habíamos alcanzado. Para mí, que había pasado mi vida encerrado y viéndola desde dentro, la de Legradin me parecía no tener ninguna relación y haber seguido caminos opuestos. Lo mismo que un riachuelo en su valle profundo no ve a otro riachuelo de recorrido divergente que, sin embargo, pese a las desviaciones de su curso, desemboca en el mismo río. Pero vuelo de pájaro, como hace el estadístico que desprecia las razones sentimentales o las imprudencias evitables que han llevado a la muerte a tal persona, y sólo calcula el número de personas que mueren al año, se veía que varias personas salidas de un mismo medio, cuya pintura ha ocupado el comienzo de este relato, habían llegado a otro totalmente distinto. Y es probable que, así como en París se celebran todos los años por término medio cierto número de matrimonios, cualquier otro ambiente burgués cultivado y rico hubiera dado una proporción más o menos igual de personas como Swann, como Legradin, como yo y como Bloch, que se lanzaban al océano del gran mundo, donde, desde luego, se los reconocía, porque si el joven conde de Cambervell maravillaba a todos por su distinción, su refinamiento, su sobria elegancia, yo reconocía ahí, al mismo tiempo que en su bella mirada y en su deseo ardiente de llegar, lo que ya caracterizaba a su tío Legradin, es decir, un viejo amigo muy burgués, aunque de aspecto aristocrático, de mis padres. La bondad, simple maduración que ha terminado por endulzar naturalezas primitivamente más ácidas que la de Bloch, está tan extendida como ese sentimiento de la justicia que hace que, si nuestra causa es buena, no debamos temer a un juez prevenido más que a un juez amigo. Y los nietos de Bloch serían buenos y discretos casi de nacimiento. Bloch quizá no había llegado todavía a ese punto, pero advertí en él que tiempo atrás fingía creerse obligado a hacer 2 horas de tren para ir a ver a alguien que casi no se lo había pedido. Ahora que recibía tantas invitaciones, no solo para almorzar y para cenar, sino para ir a pasar 15 días aquí, 15 días allá, rechazaba muchas, y sin decirlo, sin jactarse de haberlas recibido ni de haberlas rechazado. La discreción en los actos, en las palabras, le había venido con la posición social y la edad, con una especie, por así decir, de edad social. Cierto que Bloch era en el pasado tan indiscreto como incapaz de benevolencia y de consejo. Pero ciertos defectos, ciertas cualidades, están menos ligadas a tal o cual individuo que a tal o cual momento de la existencia, considerado desde el punto de vista social. Son casi exteriores a los individuos, que pasan por su luz como bajo solsticios diversos, preexistentes, generales, inevitables. Los médicos que intentan darse cuenta de si tal medicamento disminuye o aumenta la acidez del estómago, de si activa o modera sus secreciones, obtienen resultados diferentes no según el estómago de cuyas secreciones extraen un poco de jugo gástrico, sino según que lo saquen en un momento más o menos avanzado de la ingestión del remedio. Así, en todos los momentos de su duración, el nombre de Guermantes, considerado como un conjunto de todos los nombres que admitía en torno a él, sufría pérdidas, reclutaba elementos nuevos, como esos jardines donde en todo momento unas flores apenas en capullo y que se preparan para reemplazar a las que ya se marchitan, se confunden en una masa que parece idéntica, salvo a quienes no siempre han visto a las recién llegadas
y guardan en su recuerdo la imagen precisa de las que ya no existen. Más de una de las personas de aquella matiné reunía o cuyo recuerdo me evocaba, me daba mediante los aspectos que sucesivamente había presentado para mí, mediante las circunstancias diferentes, opuestas, de las que una tras otras había surgido ante mí, hacía resaltar los variados aspectos de mi vida, las diferencias de perspectivas, como un accidente de terreno, colina o castillo, que tan pronto surge a la derecha como a la izquierda, parece primero dominar un bosque, luego salir de un valle, y revela de este modo al viajero cambios de orientación y diferencias de altitud en la ruta que sigue. Y subiendo cada vez más alto, terminaba encontrando imágenes de una misma persona separadas por un intervalo de tiempo tan largo, conservadas por unos yo tan distintos, dotadas ellas mismas de significados tan diversos que, cuando creía abarcar el curso pasado de mis relaciones con ellas, solía omitirlas, llegando incluso a dejar de pensar que eran las mismas que había conocido antaño, y que necesitaba el azar de un relámpago de atención para ligarlas, como una etimología, a este significado primitivo que para mí habían tenido. Desde el otro lado del seto de espino rosa, Mademoiselle Swann me lanzaba una mirada cuyo significado, que era el deseo, yo había debido, por otra parte, retocar retrospectivamente. El amante de Madame Swann, según la crónica de Combray, me miraba detrás de ese mismo seto con una expresión dura, que tampoco tenía ya el sentido que yo le había dado entonces, y que, además, luego había cambiado tanto que no lo había reconocido en Balbec, en el caballero que miraba un cartel junto al casino, y del que, una vez cada 10 años, solía acordarme pensando, pero si era Monsieur de Charlus, ya, qué extraño, Madame de Guermantes en la boda del doctor Percepin, Madame Swann de Rosa en casa de mi tío abuelo, Madame de Camberberg, hermana de Legradin, tan elegante que éste temía que le pidiéramos una recomendación para ella. Eran, como tantas otras referidas a Swann, Saint-Loup, etc., otras tantas imágenes que a veces, cuando volvía a encontrarlas, me entretenía en colocar como frontispicio en el umbral de mis relaciones con esas diferentes personas, pero que en realidad no me parecían de hecho más que una imagen, y ni siquiera depositada en mí por el ser mismo, al que ya no la vinculaba nada. No sólo ciertas personas tienen memoria y otras no, sin llegar hasta el olvido constante en que viven las embajadoras de Turquía y otras, lo que les permite encontrar siempre, por haberse desvanecido la noticia precedente al cabo de 8 días, o por tener la siguiente el don de exorcizarla, encontrar siempre espacio para la noticia contraria que les dice, sino que, incluso a igualdad de memoria, dos personas no se acuerdan de las mismas cosas. Una habrá prestado poca atención a un hecho del que la otra conservará un gran remordimiento, y a modo de compensación habrá cogido al vuelo como signo simpático y característico una palabra que el otro habrá dejado escapar sin pensar casi en ella. El interés por no haberse equivocado cuando se ha emitido un pronóstico falso abrevia la duración del recuerdo de ese pronóstico y permite afirmar enseguida no haberlo emitido. Por último, un interés más profundo, más desinteresado, diversifica las memorias hasta el punto de que el poeta que ha olvidado casi por entero los hechos que se le recuerdan retiene una impresión fugitiva. Consecuencia de todo esto es que tras 20 años de ausencia encontramos, en lugar de rencores presuntos, perdones involuntarios, inconscientes y a modo de compensación, tantos odios cuya razón, porque se ha olvidado a su vez la mala impresión causada, no se puede explicar. Hasta de la historia de la gente que mejor conocimos hemos olvidado las fechas, y porque hacía 20 años, por lo menos, que había visto a Blot por primera vez, Madame de Guermantes hubiera jurado que había nacido en su mundo, y lo había mecido las rodillas de la duquesa de Chartres, cuando tenía 2 años. Y cuántas veces había reaparecido ante mí en el curso de su vida aquellas personas cuyas diversas circunstancias parecían presentar los mismos seres.
pero bajo formas y para fines distintos, y la diversidad de los puntos de mi vida por los que había pasado el hilo de la que cada uno de estos personajes había terminado por mezclar los que parecían más alejados, como si la vida no poseyera más que un número limitado de hilos para ejecutar los dibujos más diferentes. ¿Qué más separado, por ejemplo, en mis diversos pasados, que mis visitas al tío Adolphe, que el sobrino de Madame de Villaparisis, prima del mariscal, que Legravin y su hermana, que el antiguo chalequero amigo de François, en el patio? Y hoy todos estos hilos diferentes se habían reunido para formar la trama, aquí del matrimonio de Saint-Loup, allá de la joven pareja Cambremer, por no hablar de Morel y de tantos otros cuya conjunción había concurrido a formar una circunstancia hasta el punto de que la circunstancia me parecía ser la unidad completa y el personaje solo una parte componente. Y mi vida era lo bastante larga para que, además de uno de los seres que me ofrecía, pudiera encontrar en regiones opuestas de mis recuerdos otro ser para completarlo. Hasta los Elstir mismo, que veía aquí en un lugar que era un signo de su gloria, podía añadir yo los recuerdos más antiguos de los Verduri, de los Cottard, la conversación en el restaurante de Riverbed, la matiné en que había conocido a Albertine y tantos otros. Del mismo modo, un entendido en arte a quien se muestra la hoja de un retablo recuerda en qué iglesia, en qué museos, en qué colección particular están dispersas las otras. Así como siguiendo los catálogos de subasta o frecuentando los anticuarios, acaba por encontrar el objeto gemelo del que posee y que forma con él la pareja. Pude reconstruir en la cabeza puede reconstruir en su cabeza la predela, el altar entero. Como un cubo que sube a lo largo de un torno, va a tocar la cuerda en diversas ocasiones y en lados opuestos. No había personaje, casi ni siquiera cosa alguna que hubiese tenido un sitio en mi vida que no hubiera jugado alternativamente en ella diferentes papeles. Una simple relación mundana, un objeto material incluso, si al cabo de unos años volvía a encontrarlo en mi recuerdo, yo veía que la vida no había cesado de tejer a su alrededor hilos diferentes que acababan por cubrirlo con ese bello terciopelo inimitable de los años, semejante al que los viejos parques envuelven una simple conducción de agua con un forro de esmeralda. No era solo el aspecto de estas personas lo que daba la idea de personas de sueño. Para ellas mismas la vida, ya medio adormilada en la juventud y el amor, se había vuelto cada vez más un sueño. Habían olvidado incluso sus rencores, sus odios, y para estar segura de que era la persona que tenían enfrente, aquella a la que no dirigían ya la palabra desde hacía 10 años, hubieran debido remitirse a un registro que sin embargo resultaba ser tan vago como un sueño en el que uno ha sido insultado sin saber ya por quién. Todos estos sueños formaban las apariencias contrastadas de la vida política, donde en un mismo ministerio se veía gentes que se habían acusado de asesinato o de traición. Y este sueño se volvía espeso como la muerte en ciertos viejos, en los días siguientes a aquel en que habían hecho el amor. Durante estos días ya no se podía pedir nada al presidente de la República, lo olvidaba todo. Luego, si se le dejaba descansar unos días, el recuerdo de los asuntos públicos le volvía, fortuito como el de un sueño. A veces no era una sola imagen donde aparecía ese ser, tan distinto del que yo había conocido luego. Durante años Bergot me había parecido un dulce viejo divino. Durante años me había sentido paralizado como una aparición ante el sombrero gris de Swann, ante el abrigo violeta de su mujer, ante el misterio con que el nombre de su raza rodeaba a la duquesa de Guermantes incluso en un salón, orígenes casi fabulosos, fascinante mitología de relaciones que luego habían llegado a ser tan triviales, pero que se prolongaban en el pasado como en pleno cielo, con un resplandor parecido al que proyecta la cola centelleante de un cometa. E incluso las que no habían comenzado en el misterio, como mis relaciones con Madame de Soubray, hoy tan secas y tan puramente mundanas,
Guardan de sus inicios su primera sonrisa, más serena, más dulce y tan suntuosamente trazada en la plenitud de una tarde a la orilla del mar, de un final de jornada de primavera en París, ruidosa de carruaje, de polvo levantado y de sol removido, como el agua. Y quizá Madame de Soubray no hubiera valido gran cosa si se lo hubiera separado de ese marco, como esos monumentos, la Salud, por ejemplo, que sin gran belleza propia quedan admirablemente allí donde están situados. Pero ella formaba parte de un lote de recuerdos a los que yo atribuía cierto valor uno con otro, sin preguntarme por cuánto figuraba en él exactamente la persona de Madame de Soubray. Una cosa me sorprendió más todavía en todos estos seres que los cambios físicos, sociales, que habían sufrido, y fue que dependía de la diversa idea que tenían unos de otros. Legravin despreciaba a Bloch y nunca le dirigía la palabra. Fue amabilísimo con él, y no era en absoluto por la posición más elevada que Bloch había conseguido, en cuyo caso no merecería notarse, porque los cambios sociales comportan necesariamente cambios respectivos de posición entre quienes los han sufrido. No, era que las personas, es decir, lo que son para nosotros, no tienen en nuestra memoria la uniformidad de un cuadro, evolucionan a capricho de nuestro olvido. A veces llegamos incluso a confundirlas con otras. Bloch, uno que iba con Pray, y al decir Bloch era de mí de quien querían hablar. A la inversa, Madame Saferat estaba convencida de que era mía cierta tesis histórica sobre Felipe II. Era de Bloch. Sin llegar a tales inversiones, se olvidan las faenas que fulano os ha hecho, sus defectos, la última vez que nos separamos sin estrecharnos la mano, y a modo de compensación recordamos otra más antigua en la que estábamos en buena armonía. Y a esa vez más antigua respondían los modales de Legravin en su amabilidad con Bloch. Sea que hubiese perdido la memoria de cierto pasado, sea que lo juzgara prescrito, mezcla de perdón, de olvido, de indiferencia, que es también un efecto del tiempo. Además, los recuerdos que tenemos unos de otros, incluso en el amor, no son los mismos. Yo había visto a Albertine recordar de maravilla tal frase que le había dicho en nuestros primeros encuentros y que yo había olvidado por completo. De otro hecho, hundido para siempre en mi cabeza como una piedra, ella no tenía ningún recuerdo. Nuestra vida paralela se parecía a esas alamedas donde, de trecho en trecho, se han colocado simétricamente jarrones de flores, pero nunca uno frente al otro. Con mayor motivo resulta comprensible que las gentes de las que se conoce poco apenas se recuerde quiénes son, o se recuerde otra cosa, más antigua incluso de lo que se pensaba en otro tiempo, una cosa que es sugerida por las personas entre las que volvemos a encontrarlas, que no las conocen sino desde hace poco, adornadas con cualidades y una posición que no tenían en otro tiempo, pero que el olvidadizo acepta sin dudar. Cierto que la vida, poniendo en diversas ocasiones a estas personas en mi camino, me las había presentado en circunstancias particulares que, rodeándolas por todas partes, habían limitado la visión que tuve de ellas y me habían impedido conocer su esencia. Hasta aquellos guermantes que para mí habían sido objeto de un sueño tan grande, cuando me había acercado por primera vez a uno de ellos, se me aparecieron bajo el aspecto, la una de una vieja amiga de mi abuela, el otro de un caballero que me había mirado con un aire tan desagradable a mediodía en los jardines del casino, porque entre nosotros y los seres hay un ribete de contingencia, como por mis lecturas de Combray había comprendido que hay uno de perfección y que impide el contacto absoluto de la realidad y el espíritu. De modo que nunca era sino después, al remitirlos a un nombre, cuando su conocimiento se había vuelto para mí el conocimiento de los guermantes. Pero quizá esto mismo me volvía la vida más poética, pensar que la raza misteriosa de ojos penetrantes, de pico de pájaro, la raza rosa, dorada, inabordable, había terminado ofreciéndose tantas veces de forma tan natural, por efecto de circunstancias ciegas y distintas, a mi contemplación, a mi trato, a mi intimidad incluso, hasta el punto de que, cuando había querido conocer a Mademoiselle de Stenmaria o encargar vestidos para Albertine, era a unos guermantes a los que había dirigido
a los que me había dirigido como a mis más serviciales amigos. Me aburría, desde luego, ir a su casa tanto como ir a las de otras gentes del gran mundo que había conocido más tarde, y hasta el encanto de la duquesa de Guermantes, como el de ciertas páginas de Bergot, solo me resultaba visible a distancia y se desvanecía cuando estaba a su lado, porque residía en mi memoria y en mi imaginación. Pero en última instancia, pese a todo, los Guermantes, como también Gilbert, diferían del resto de la gente del mundo en que hundían sus raíces a mayor profundidad en un pasado de mi vida en el que soñaba más y creía más en los individuos. Lo que yo poseía con hastío al hablar en este instante con una o con otra era por lo menos aquellas imaginaciones de mi infancia que me habían parecido las más bellas y creído las más inaccesibles, y me consolaba confundiendo, como un comerciante que se embrolla con sus libros de cuenta, el valor de su posesión con el precio al que las había tasado mi deseo. Para otros seres, en cambio, el pasado de mis relaciones con ellos estaba henchido de sueños más ardientes, forjados sin esperanza, donde mi vida de entonces, dedicada por entero a ellos, florecía con tal riqueza que apenas podía comprender cómo su cumplimiento era aquella delgada, estrecha y opaca cinta de una intimidad indiferente y desdeñada, en la que ya no podía encontrar nada de lo que había constituido su misterio, su fiebre y su dulzura. No todos habían recibido ni habían sido condecorados. Para algunos el adjetivo era distinto, aunque no más importante. Habían muerto hacía poco. ¿Qué es la marquesa d'Arpagnan?, preguntó Madame de Cambremer. ¿Qué es de la marquesa de d'Arpagnan?, preguntó Madame de Cambremer. Pues está muerta, respondió Bloch. La confunde usted con la condesa d'Arpagnan, que murió el año pasado. La princesa de Agrigento intervino en la discusión. Joven viuda de un marido viejo riquísimo y portador de un gran apellido, era muy solicitada en matrimonio y por ello había ganado una gran seguridad en sí misma. También la marquesa d'Arpagnan murió hará cosa de un año. Un año. Le aseguro que no, respondió Madame de Cambremer. Estuve en una velada musical en su casa hace menos de un año. Bloch no podía participar de manera útil en la discusión, no más que los gigolos del gran mundo, porque todas aquellas muertes de personas mayores estaban a una distancia demasiado grande de ellos, bien por la diferencia enorme de años, bien por su reciente llegada, la de Bloch, por ejemplo, a una sociedad distinta que él abordaba dando un rodeo y en el momento de su declive, en un crepúsculo que no podía iluminar el recuerdo de un pasado que no le era familiar. Y en cuanto a las personas de la misma edad y del mismo medio, la muerte había perdido parte de su extraño significado. Por otro lado, todos los días se mandaba a pedir noticias de tantas personas en trance de muerte y de las que algunas se habían restablecido mientras otras habían sucumbido, que ya nadie recordaba con precisión si tal persona, a la que nunca se tenía ocasión de ver, había salido de su fusión de pecho o había fallecido. La muerte se multiplicaba y se volvía más incierta en esas regiones de edad madura, en aquella encrucijada de dos generaciones y de dos sociedades que, mal situadas, en virtud de razones diferentes, para distinguir la muerte casi la confundían con la vida. La primera se había mundanizado, había llegado a ser un incidente que calificaba más o menos a unas personas sin que el tono en que se hablaba diese la impresión de significar que ese incidente era para ella el fin de todo. Se decía: pero olvide usted que fulano ha muerto, como se hubiera dicho, lo han condecorado, es de la academia, y era un poco lo mismo, porque también impedía asistir a las fiestas, se ha ido a pasar el invierno al Midi, le han recetado la montaña. Por lo menos en el caso de hombres conocidos, lo que dejaban al morir ayudaba a recordar que su existencia había terminado, pero con las simples gentes del gran mundo muy mayores se hacía un lío sobre el hecho de que hubieran muerto o no, no solo porque se conocía mal o se había olvidado su pasado, sino porque no había ninguna relación entre ellas y el futuro, y la dificultad en que todos se encontraban para elegir entre las enfermedades, la ausencia, el retiro al campo, la muerte de las personas ancianas del gran mundo, consagraba
tanto como la indiferencia de los vacilantes, la insignificancia de los difuntos. Pero, si no ha muerto, ¿cómo es que ya no se la ve nunca? Ni a su marido tampoco, preguntó una solterona a la que le gustaba dárselas de ingeniosa. Yo te diré la razón, replicó su madre, que, aunque quincuagenaria, no se perdía una fiesta, porque son viejos. A esa edad ya no se sale. Parecía como si ante el cementerio hubiera toda una ciudad cercada por viejos, con lámparas siempre encendidas en la bruma. Madame de Saint-Aubert zanjó el debate diciendo que la condesa d'Arpagnon había muerto hace un año, de una larga enfermedad, pero la marquesa d'Arpagnon también había muerto después, muy rápido, de una forma totalmente insignificante. Muerte que por eso se parecía a todas aquellas vidas y también por eso explicaba que hubiera pasado inadvertida, disculpando a los que se confundían. Al oír que Madame d'Arpagnon estaba realmente muerta, la solterona lanzó sobre su madre una mirada alarmada, por temor a que la noticia de la muerte de una de sus contemporáneas afectase a su madre. Ya creía estar oyendo hablar por adelantado de la muerte de su propia madre con esta explicación. Le había afectado mucho la muerte de Madame d'Arpagnon, pero la madre de la solterona, en cambio, tenía la impresión de haber ganado un concurso frente a competidores de importancia cada vez que desaparecía una persona de su edad. Su muerte era la única manera en que seguía tomando agradablemente conciencia de su propia vida. La solterona se dio cuenta de que su madre, que no había parecido molesta al decir que Madame d'Arpagnon estaba recluida en las casas de las que ya casi nunca suelen salir los viejos fatigados, lo había parecido menos todavía al saber que la marquesa había entrado en la ciudad siguiente, aquella de la que ya no se sale. Esta constatación de la indiferencia de su madre divirtió el espíritu cáustico de la solterona, y para que las amigas se rieran, hacía un relato jocoso de la forma alegre, según sus palabras, en que su madre había dicho frotándose las manos: «Dios mío, es muy cierto que esa pobre Madame d'Arpagnon está muerta». Incluso a los que no tenían necesidad de esa muerte para alegrarse de estar vivo, los hizo felices, porque toda muerte es para los demás una simplificación de la existencia. Elimina el escrúpulo de mostrarse agradecido, la obligación de hacer visitas. No es así como la muerte de Madame Verdurin de Monsieur Verdurin había sido acogida por Astier. Una señora se marchó, porque tenía otras recepciones y debía ir a merendar con dos reinas. Era aquella gran cocotte de la alta sociedad a la que yo había conocido en el pasado, la princesa de Nassau. De no haber menguado su estatura, lo cual le daba la apariencia, por su cabeza situada a una altura mucho menor de lo que estaba antes, de tener, como suele decirse, un pie en la tumba, apenas habría podido decirse que había envejecido. Seguía siendo una María Antonieta de nariz austriaca, de mirada deliciosa, conservada, embalsamada gracias a 1000 afeites adorablemente uniformes que le hacían una cara lila. Flotaba sobre ella esa expresión confusa y tierna de estar obligada a marcharse, de prometer con ternura volver, de zafarse discretamente, dictada por la multitud de reuniones selectas donde se la esperaba. Nacida casi en los peldaños de un trono, casada 3 veces, mantenida mucho tiempo y con suntuosidad por grandes banqueros, sin contar los 1000 caprichos que se había ofrecido, llevaba con ligereza bajo el vestido de color malva, como sus ojos admirables y redondos y como su cara cubierta de afeites, los recuerdos un poco embrollados de aquel pasado innumerable. Cuando pasaba delante de mí, escapándose a la inglesa, la saludé. Me reconoció, estrechó mi mano y fijó sobre mí las redondas pupilas malva, como diciendo: ¿Cuánto tiempo hace que no nos hemos visto? Ya hablaremos de eso otra vez. Me estrechaba la mano con energía, sin recordar exactamente si en su carroza, una noche en que me acompañaba desde la casa de la duquesa de Guermantes, había habido o no un escarceo entre nosotros. Por si acaso, pareció aludir a lo que no había ocurrido, cosa que no le resultaba difícil, porque sabía asumir un aire de ternura ante una tarta de fresas, y si se veía obligada a marcharse antes de que acabara la música, adoptaba el aire desesperado de un abandono que no sería definitivo. Insegura, por lo demás,
sobre el escarceo conmigo, su furtivo apretón de manos no se prolongó y no me dijo una palabra. Se limitó a mirarme, como he dicho, de una forma que significaba ¿cuánto tiempo? Y en la que volvían a pasar sus maridos, los hombres que la habían mantenido, 2 guerras, y sus ojos estelares, semejantes a un reloj astronómico tallado en un ópalo, dieron sucesivamente todas aquellas horas solemnes del lejanísimo pasado que sabía recuperar en todo momento cuando quería dirigiros un saludo que siempre era una excusa. Luego, después de dejarme, avanzó trotando hacia la puerta, para que nadie se molestara por ella, para demostrarme que si no había hablado conmigo era porque tenía prisa, para recuperar el minuto perdido en estrecharme la mano y llegar puntual a casa de la reina de España, que debía merendar a solas con ella. E incluso, cerca ya de la puerta, creí que iba a echar a correr, y corría en efecto hacia su tumba. Una señora entrada en Carnes me dirigió un saludo, y durante ese breve espacio de tiempo los pensamientos más diversos se apiñaron en mi mente. Dudé un instante en responderle, por miedo a que, no reconociendo a la gente mejor que yo, me hubiera tomado por otro. Luego su seguridad me hizo exagerar en cambio, por temor a que fuese alguien con quien había mantenido estrecha relación, la amabilidad de mi sonrisa, mientras mis miradas seguían buscando en sus rasgos el nombre que yo no encontraba. Como un candidato al examen de bachiller que clava inseguro sus miradas en la cara del examinador y espera en vano encontrar en ella la respuesta que haría mejor en buscar en su propia memoria, así yo, mientras le sonreía, clavaba mis miradas en los rasgos de la señora entrada en Carnes. Me pareció que eran los de Madame Swann. Por eso mi sonrisa se matizó de respeto, mientras mi indecisión empezaba a desaparecer. Entonces oí a la señora entrada en Carnes decirme, un segundo más tarde, «Me tomaba usted por mamá, y es cierto, empiezo a parecerme mucho a ella». Y reconocí a Gilbert.